Nos acompaña la doctora Carla Narváez Pérez, graduada en Terapia del Habla y del Lenguaje en la Universidad Carlos Albizu de San Juan de Puerto Rico. Tiene un masterado en Educación Especial en la Metropolitan University de Coupey y un doctorado en Psicología por la Inter-American University de la misma ciudad. Además, una certificación postdoctoral en Neuropsicología en la Universidad de Fielding, California, una certificación en Neurodesarrollo y la certificación de Terapia Educativa por la Association of Educational Therapy de los Estados Unidos. La doctora Narváez ha colaborado con prestigiosas instituciones académicas y sanitarias al más alto nivel en su natal Puerto Rico y ha colaborado en numerosos congresos, seminarios y talleres en su área de especialidad en toda América. Actualmente trabaja en el Hospital de Trauma de Puerto Rico en el área de neurociencias. Al igual que en las ponencias anteriores, al final tendremos un foro. Los animamos a enviar sus preguntas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas, que se encuentra en la parte inferior de su pantalla para los asistentes por vía online. Y para los asistentes presentes aquí, a escribir sus dudas en los papelitos que luego recogeremos. Adelante, Carla, la escuchamos. Buenos días, ahora me escuchan. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida, gracias nuevamente por la invitación. Es un honor estar hoy con ustedes compartiendo en este nuevo congreso, primer congreso de neurociencia de terapia y educación, que esperemos que sea el inicio y el comienzo de muchos más. Así que estaré con ustedes durante el día de hoy y al final entonces estaremos contestando las preguntas como bien mencionado. Voy a comenzar a compartir la presentación. Durante el resto de la mañana que nos queda hoy vamos a estar hablando sobre el aprendizaje y la neurociencia. Así que vamos a hacer un resumen sobre las diferentes conversaciones que hemos tenido durante la mañana. Durante la mañana estuvimos hablando sobre el diseño, las emociones, el estrés, la memoria, y ahorita estábamos hablando acerca de los diferentes conceptos de lo que ¿verdad? Es la neuroeducación. Así que aquí les voy a estar hablando sobre el aprendizaje, la neurociencia, la importancia, y vamos ¿verdad? A explicar un poco en qué consiste la neurociencia per se, para que entonces así a su vez puedan ir entendiendo cómo lo podemos implicar. Y al final les voy a dar unas recomendaciones de cómo lo podemos integrar en el currículo en el aula. Lo primero que siempre tenemos que partir es que la mente es un sistema funcional que consiste en una colección de procesos cerebrales distintos pero mutuamente imbricados. Por lo tanto, la mente es una colección de procesos cerebrales interactivos. Es un sistema que incluye percepción, motivación, emociones, aprendizaje, memoria, lenguaje y otras funciones cognitivas relacionadas. Es por lo tanto que la conciencia es un estado de la mente que nos va a aportar una flexibilidad al comportamiento. Y por lo tanto la inteligencia es la capacidad cerebral para que este procesamiento eficiente de información cognitiva se lleve a cabo. Es por esto que aparece el proceso de la sinapsis y ese desarrollo de la neocorteza. Marcan respectivamente el inicio y la culminación evolutiva de la inteligencia en los seres vivos. La necesidad de nosotros como seres humanos resolver problemas ecológicos, sociales, podría haber sido un impacto motor dentro del desarrollo del cerebro. Por lo tanto, la mente y la inteligencia va a tener una evolución, y lo más que nos va a ayudar a nosotros a evolucionar siempre va a ser el lenguaje. ¿Por qué? Porque este lenguaje es lo que resulta crítico, porque además de introducirnos a este nuevo y poderoso medio de comunicación, constituye un sistema de representación del mundo externo e interno que potencia extraordinariamente las capacidades de la mente humana. Así que, teniendo eso como base, quiero comenzar con este pensamiento de Sebastian Searle, donde habla de que la regeneración cerebral es complicada. Las células no solo tienen que sobrevivir, también deben conectarse con el resto del cerebro. Y también, atado a la parte de educación, Curtis Johnson habla que no podemos superar la crisis educativa
con un modelo tradicional en las aulas. Tenemos que comenzar a buscar cosas diferentes, que es el propósito de nosotros aquí. Y muchos profesionales en las ciencias sociales creen que los problemas de los niños de hoy en día podrían explicarse por los cambios complejos que se han producido en las pautas sociales en los últimos 40 años, incluyendo el aumento del porcentaje de divorcio, las influencias penetrantes y negativas de la televisión, los medios de comunicación, la falta de respeto, el acoso, las escuelas como fuente de autoridad y el tiempo cada vez más reducido, ¿verdad?, de los padres que le dedican a sus hijos, dado que, ¿verdad?, la rutina y el diario a veces no lo podemos llevar a cabo. Aceptando por un momento que los cambios sociales resultan inevitables. Y nos planteamos entonces, o me planteo la siguiente pregunta. ¿Qué nosotros podemos hacer para criar o educar niños felices, saludables y productivos? Según Shapiro, él decía que lo primero que nosotros teníamos que hacer era cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de su hijo. Así que vamos a ir con un principio básico, ¿verdad?, de lo que es el cerebro. No sé si ustedes conocen, cuando nuestros hijos nacen, ¿verdad?, o los niños nacen, ellos poseen el doble de neuronas que van a tener cuando sean adultos. Esto, ¿verdad?, lógicamente para facilitar todo el proceso en el que ellos se van a desenvolver en el medio ambiente. Algunas neuronas ya vienen preconectadas. Por ejemplo, la del control de corazones, la regulación de la temperatura, la respiración, los reflejos. Nosotros, los cuidadores, los padres, nos vamos a encargar de darle esa destreza. Yo siempre lo asocio cuando yo estoy impartiendo, ¿verdad?, las disciplinas en la universidad, que lo asocio como esta computadora que nosotros recibimos nueva. Por lo tanto, esta computadora nosotros somos los que vamos a comenzar a introducir esos nuevos programas, esas nuevas, esa nueva manera de ordenar, de esperar. Por lo tanto, el cerebro tiene trillones de neuronas sin un diseño específico que espera una programación. Y atado a eso, a lo que esta mañana estaba diciendo la psicóloga Inés, va atado a lo que queremos trabajar. Es un diseño nuevo de una programación donde podemos trabajar desde emociones, disminuciones de estrés, memoria. Es por eso que estas neuronas tienen un potencial infinito, ¿verdad? Ellas salen, desde ahí podemos crear gente que componga música, gente que puedan ser pintores, los próximos Leonardo da Vinci, etc. Si las neuronas no se utilizan, se integran dentro de los circuitos del cerebro. Cuando las neuronas se dejan de utilizar, ellas se van en lo que nosotros conocemos en inglés un cloning, ellas se depuran. Imagínense, estas neuronas salen todos los días y ellas se quieren conectar para generar una programación. Esa programación está todo el tiempo sedienta. Por eso, ¿verdad?, esa etapa de esa experiencia del niño es la que determina qué neuronas vamos a utilizar para formar las conexiones cerebrales. Y las experiencias tan importantes que nos van a determinar, lógicamente, ser un nene inteligente o un nene con capacidades o discapacidades, porque lógicamente eso, ¿verdad?, conlleva otro concepto que no voy a estar entrando durante el día de hoy. En los últimos 20 años se ha producido un gran avance en los estudios de la mente humana, promoviendo, ¿verdad?, un cambio revolucionario en la interpretación de sus funciones. Ya como para la década de los 90 aproximadamente, ya comenzamos el descubrimiento, producciones de nuevas ideas, el cerebro, y por eso es que esto, ¿verdad?, en América Latina es ahora este momento de despuntar esta nueva fase de la década del cerebro. ¿Y cómo entonces vamos a adaptar nosotros nuestros currículos? Porque nosotros tenemos que estudiar el cerebro, ¿verdad? Y es que primero tenemos que, como maestros, aprender a diseñar currículos que estimulen el aprendizaje en la sala de clase, conseguir mejores estrategias educativas, tenemos que desarrollar estrategias para aumentar la inteligencia emocional y tenemos que presentar la información que permite mejorar la capacidad de retener información. Ahora bien, en la presentación que hizo el compañero Luis Carlos Ramírez, él estaba mencionando sobre los mitos y las realidades de la neurociencia. Entre los mitos y las realidades, él establecía que se hablaba sobre los diferentes tipos de aprendizaje y mencionó el visual, el auditivo y el kinestérico. La realidad es que ya la neurociencia, ¿verdad?, hay algunos que apoyan esos mitos y hay otros que, ¿verdad?, no los apoyan. Pero la realidad es que como maestro siempre yo exhorto que tenemos que conocer cómo nuestro niño aprende, ¿verdad? Vamos a tener niños en nuestro aula que van a aprender de una forma visual
más auditiva, kinestética o mixta, ¿verdad? Y dependiendo de entonces cómo es que realmente nuestro niño aprende, entonces realmente nosotros podemos desarrollar y implementar mejor ese aprovechamiento académico. Mientras más se educa el cerebro, mejor es el aprendizaje. Conocer cómo estimular las células cerebrales, esto es, lógicamente, necesita mayor educación, mayor experiencia, mayor crecer, desenvolvimiento. Cuando el aprendizaje ocurre de manera adecuada, el cerebro se torna más eficiente. Como estaban compartiendo las compañeras antes de mi exposición, este proceso de llevarlos a cabo, de que ellos hagan actividades, ese proceso hace que ellos entonces se almacenen, entonces pasemos a ese proceso de memoria. Y bien, como mencionó el señor Ramírez, pasemos a este proceso de memorias implícitas, explícitas, entre otras. Las investigaciones, las últimas más recientes, han establecido, ¿verdad?, que el ser humano puede conocer el mundo y participar en él gracias a un funcionamiento coordinado de sus recursos cognitivos y las múltiples relaciones que realiza el cerebro, no tan solo en hemisferios, sino en el interior de cada una de ellas. Y es bien importante que todas atraviesen por el encéfalo. Y esa parte me voy a detener, es bien importante que también cuando nosotros identifiquemos cómo nuestro niño aprende, también tenemos que identificar hemisferidad, o sea, qué dominancia tiene, si hubo algún problema de neurodesarrollo, entre otros, que más adelante estarán entrando en el panel, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder identificar realmente qué tipo de tecnología puedo utilizar para ampliar y llevar a cabo esa educación. Es por eso que Richard expresa ya que este es el siglo del cerebro, en el que se llegará a tener la posibilidad de analizar no solo la autonomía, sino el funcionamiento de un cerebro viviente, más allá, ¿verdad?, de lo que ya en particular conocemos como neuroimágenes, entre otras. En un futuro cercano, ¿verdad?, podemos ya tener más impacto sobre este proceso de la realidad virtual y cómo esto se va a componer y cómo se va a comportar a nivel de la neurociencia cognitiva. Quienes nos dedicamos siempre a la educación y la salud en general, nos preocupamos más a veces por enseñar que por el aprendizaje. Pero tenemos que tener en cuenta que ambas tareas van atadas de la mano. La enseñanza y el aprendizaje son las dos caras de la misma moneda. Ahora también tenemos la oportunidad de penetrar en el proceso del aprendizaje a través de la neuropsicología cognitiva, para realizar un análisis más objetivo de los trastornos del aprendizaje, no solo para intervenir eficazmente en su recuperación, sino también en la prevención y en la educación en general. Mientras más la revelación sobre la increíble plasticidad de las neuronas, que les voy a tocar un poquito el tema, la capacidad tiene el mismo sistema nervioso de reorganizar estructuras y funciones. Por lo tanto, indican que estamos frente a un cambio de paradigma, no solo en las teorías del cerebro, sino también en las teorías del aprendizaje. Por eso es que la neuroplasticidad es fascinante y mientras más la podamos conocer, mejor, porque esa teoría nos va a ayudar a nosotros a brindar alternativas mucho más amplias de cómo se debería educar en las escuelas, ¿verdad?, del futuro. ¿Y qué es la neurociencia? Lo hemos hablado durante toda la mañana de hoy, ¿verdad? Es el estudio de ese funcionamiento del sistema nervioso que incluye la estructura y el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento neuronal. Comprende el funcionamiento desde el cerebro, los neurotransmisores, para comprender anomalías neurobiológicas causando, ¿verdad?, algunos problemas, trastornos psiquiátricos o trastornos neurológicos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apoyar la neurociencia al aprendizaje? Oye, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando sobre la neuroeducación o el neuroaprendizaje. El propósito de la neurociencia siempre es comprender los procesos mentales de cómo percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Esas 4 palabras son claves para llevar a cabo un proceso curricular adecuado. El aprendizaje requiere que la información llegue al cerebro a través de los diferentes sentidos. Y aclaro, siempre nos han enseñado, por lo menos hablo acá en Puerto Rico, que nosotros tenemos 5 sentidos. La realidad es que nosotros tenemos 7. Se nos olvida integrar el vestibular y el propioceptivo. Son sentidos que se integran en un proceso académico. Luego se requiere que se procese y se almacene en nuestro cerebro por medio de la formación de las memorias, ¿verdad? Hay diferentes tipos de memorias, por lo tanto, entonces, yo tengo que conocer cómo aprende mi estudiante para entonces saber qué memoria es la que yo quisiera impactar. Después requiere ser evocado, recordado por medio de mecanismos de esa memoria de trabajo o lo que nosotros conocemos como la cognición ejecutiva. Luego se integra con otras memorias relacionadas y finalmente se da el razonamiento flexible y se produce lo que conocemos como el conocimiento.
Para nosotros poder lograr este aprendizaje en la sala de clases se deben manifestar 4 procesos. La motivación, que la motivación, ¿verdad? Y tocamos emoción, como habíamos estado hablando en la mañana, la atención y concentración, la estimulación que se formen memorias, que se desarrollen memorias, que la persona pueda consolidar memorias y pueda evocar esas memorias, y el proceso de la comunicación, y ahí atrevería a decir un poquito más el proceso de lo que es el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es un andamiaje mucho más amplio, donde tenemos un sinfín de procesos como sintaxis, morfología, semántica, pragmática, entre otros. Y si integramos otro idioma, pues también entonces tenemos que trabajar con este segundo idioma. La neurociencia es el estudio del funcionamiento del sistema nervioso, que incluye tanto la estructura como su relación con el comportamiento. Aquí básicamente pues, tenemos una imagen donde podemos ver el sistema nervioso, que ya lo hemos estado trabajando, pero este es el que más nos vamos a estar enfocando en el día de hoy, que es lo que es el cráneo, el cerebro, el cerebelo y ese encéfalo. Como conocemos, tenemos diferentes hemisferios. Tenemos el cuerpo calloso, que es sumamente importante porque sin él no va a haber conectividad hemisférica. Aquí les quise poner para información adicional que tengan cuáles son las funciones de los hemisferios según cada lado de la mano. Por eso es que le pregunté que es importante saber la dominancia de la mano de la persona, para nosotros saber qué podemos ampliar o desarrollar. E incluso cuando nosotros acá en Puerto Rico hacemos rehabilitación neurocognitiva, ¿cómo vamos entonces a integrar a este paciente que a lo mejor es de dominancia derecha, pero yo quiero, por ejemplo, reforzar la percepción musical? Pues cómo entonces yo lo voy a trabajar desde un punto hemisférico. Así que una de las cosas, ¿verdad?, es ese aprendizaje. Y siempre hemos hablado ya a través de los últimos años sobre el aprendizaje. Entre los descubrimientos neurocientíficos que hemos encontrado allá, ya se habla que el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Cada persona aprende diferente, cada cerebro es individual. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en diferentes momentos, porque para eso existe la diversidad. Para eso es que el concepto curricular debe ser un expandido diverso. Pero a la misma vez el cerebro es un complejo de sistemas adaptativos, nos adaptamos a procesos. O sea que el cerebro necesita que se le impongan cosas sin significado, pero a la misma vez con un propósito de significado. Un poquito, ¿verdad? Tree, podríamos estar todo el día hablando de eso, pero no quiero comprometer el tiempo. El cerebro va a aprender por diferentes patrones, redes, mapas conceptuales, síntesis, entre otras cosas. Por lo tanto, mientras más yo pueda integrar a la hora de evaluación unos procesos donde los patrones yo los estoy integrando, no sea un patrón ya tradicional estructurado, permite que esa diversidad de conocimiento fluya mejor. Por lo tanto, el aprendizaje va a ser uno más organizado y por lo tanto las emociones se apoderan. Recuerden que como hablamos, si las emociones van a tener un impacto, porque mientras más confianza yo desarrolle en mi conocimiento, mientras más destreza yo tenga, más control yo me sienta, mis emociones se las puedo regular mucho mejor. El cerebro es un cerebro social. ¿Por qué? Porque tiene las capacidades de trabajar con otros. Nuestro cerebro tiene la capacidad de trabajar en equipo. El aprendizaje debe ser un cerebro combatible, es un proceso de desarrollo donde nos vamos a integrar todos en un proceso de educación. ¿Verdad? Y genéticamente estamos predispuestos a un ambiente de participación constante, ¿verdad?, en el aprendizaje. Y cada cerebro, aunque se organiza de manera única, pero tiene la capacidad de esa integración, y eso es bien importante porque eso es puramente a nivel frontal, cómo nuestro cerebro a nivel frontal puede ejecutar esas destrezas. Y hablando de eso, les quería repasar un poquito sobre qué funciones hace cada uno de los lóbulos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes como educadores tengan claro qué funciones anatómicas llevan a cabo cada una de ellas. La primera es el lóbulo occipital, que es el que tenemos acá atrás, que se localiza, ¿verdad?, a nivel de la corteza visual, y su función es interpretar lo que se ve, ¿verdad? Adicional a eso tenemos el parietal, que es este que está aquí, que procesa la información sensorial, todo lo que tenemos que trabajar sensorial, que proviene de varias partes del cuerpo. Las relaciones entre ellos, la manipulación, los manipulativos, como estaban verbalizando ahorita las compañeras. Cuando hablamos a nivel del lóbulo temporal, este trabaja con la memoria, ¿verdad? Y a veces como educadores, este es nuestro mayor lugar de almacenaje, porque tenemos que, ¿verdad?, depositar esa información para que esa memoria se registre, para que lógicamente cuando vayamos a solicitar al estudiante la información,
la podamos tener. Por lo tanto, el lóbulo temporal es dominante, recuerda las palabras, los nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante contiene memoria visual, caras e imágenes. Cuando me refiero a no dominante y dominante, me refiero según la dominancia lateral hemisférica del estudiante. Cuando hablamos del lóbulo frontal, que es el lóbulo de los lóbulos más importantes, este es el que me controla los impulsos, me ayuda a producir el habla, contiene la memoria funcional, lo que llamamos la memoria de trabajo, la memoria, lo que conocen como conexión ejecutiva, las funciones motoras, todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual, la socialización, planificación, coordinación, ejecución de las conductas, que en otras palabras es lo que hoy en día ya hemos ido conociendo en la neurociencia como la función ejecutiva. Es bien importante que recordemos que el lóbulo temporal trabaja el lenguaje. Habla y lenguaje son dos conceptos diferentes, pero son esenciales para que se desarrolle la lectura y eventualmente la escritura. Así que hablamos de sinapsis en uno de los momentos del principio. Aquí les presento esta imagen de cómo, ¿verdad?, la neurona ella va operando y corriendo. Así que vemos constantemente, ¿verdad?, que este es un sistema que contiene más de 15 a más de 32 millones de neuronas, que ellas, ¿verdad?, van a correr en un proceso donde la cantidad de ramificaciones van a recibir esa información y ese cuerpo neuronal procesa los datos recibidos y transmiten el mensaje ya procesado. Así que la sinapsis es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la sinapsis es la que me permite que yo me pueda comunicar entre aproximadamente 28 millones de neuronas, entre otros. Imagínense, acuérdense, como les mencioné, sale esa neurona, esta otra neurona se va a conectar y ese intercambio entre las neuronas que se desarrolla, ese proceso de sinapsis, que no es otro proceso de una liberación química de neurotransmisores entre dopamina, serotonina, glutamato, y cada uno de esos neurotransmisores tiene unos procesos, algunos emocionales, algunos ¿verdad?, que tengan que ver con regulaciones, y todo esto permite que se lleve a cabo una carga negativa, que es verdad, que es lo que llamamos el potencial electrónico, y la exterior es una polaridad de un cambio positivo, que es lo que hace que el flujo químico eléctrico se dé a cabo, que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, en esta imagen. Como realmente cada uno de estos puntitos son procesos sinápticos que se están dando constantemente de cambios positivos y negativos para que se lleven a cabo. Aquí les presento, ¿verdad?, no solo ese proceso de impulsividad de neuronas, ¿verdad?, cómo se dan esos procesos sinápticos de esos cambios, ¿verdad? Y desde esto, ¿verdad?, no voy a detener porque no vamos a estar hablando sobre condiciones neurológicas, pero muchas de las condiciones neurológicas como déficit de atención, epilepsias, entre otras, a veces degeneran de unas malformaciones de neurotransmisores sinápticos junto con, ¿verdad?, dependiendo de cuál sea la condición, unas descargas o unos procesos, como bien mencionado el compañero, que tengan que ver con patrones del sueño, del REM, ¿verdad? Así que las redes neuronales van a ser interconectadas para que, ¿verdad?, podamos desarrollar el aprendizaje y la memoria. Y en esta parte va bien afín a lo que se ha ido conversando durante la mañana de hoy, que tiene que ver con el proceso, ¿verdad?, que ya es una de las otras áreas que se trabaja en la neurociencia, lo que llamamos la programación neurolingüística, que si queremos también trabajar ese proceso donde yo quiero tener una comunicación necesaria, una buena comunicación donde yo pueda percibir, donde piensen, donde actúen, pues lo puedo trabajar. Y ahí pues viene también integrado ese proceso de si yo quiero que esa persona desarrolle más plasticidad, desarrolle más capacidad mental, pues se logra a través de los procesos que ya la neurociencia ha establecido, que es meditación, y de ahí surgen los diferentes componentes como el mindfulness, entre otros. El cerebro cambia de manera significativa a lo largo de la vida como respuesta a las experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, la flexibilidad del cerebro ocurre para comprender las demandas ambientales. Es bien importante que recuerden que nosotros tenemos, en nuestro cerebro está envuelto en un líquido, y ese líquido es el que nos da esta flexibilidad de adaptación ante unas demandas o situaciones, un golpe en la cabeza, alguna situación, ¿verdad? Como bien mencionaron, pues al trabajar en un hospital de trauma es de las áreas que más me fascina, pues porque tú ves estas situaciones de cómo el cerebro puede ir él mismo regenerándose, ¿verdad?, dependiendo de muchos factores, ¿verdad?, cómo él mismo se puede ir regenerando y cómo él mismo puede tener la capacidad de no regresar necesariamente a como estaba antes, puede regresar a un punto medio o un punto peor, o quizás un happy medium, donde, ¿verdad?, dependiendo de la flexibilidad que haya tenido ese cerebro. Y la flexibilidad va a influir mucho
idiomas que tenga, entre otros procesos. El cerebro, ¿verdad?, se modifica físicamente a través del reforzamiento, el debilitamiento y la eliminación de conexiones existentes en el crecimiento de nuevas. Ahorita estaban mencionando de que, ¿verdad?, si nosotros dejábamos de aprender o no. Ya la neurociencia ha establecido que nosotros tenemos la capacidad de continuar regenerando neuronas de hasta los 80 o 85 años. Claro está, no la misma capacidad de un niño que lógicamente tiene trillones de neuronas dispuestas para estar programadas versus de una persona que tenga 80 años, pero sí tenemos la capacidad de continuar aprendiendo. La plasticidad se mantiene, ¿verdad? La plasticidad cerebral se encuentra durante todo el ciclo de nuestra vida y se basa en el aprendizaje particularmente en las diferentes etapas de vida, aunque de manera diferente, como ya les verbalicé, porque todo va a depender de muchas variables, ambiente, psicológico, social, biológico, etc. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos que aprender a ver a nuestro estudiante como un perfil biopsicosocial antro, biológico, psicológico, social y antropológico. El cerebro humano se adapta a su estructura, cambiantes y condiciones del entorno del organismo humano. Es por eso que se distingue el tejido, ¿verdad?, dentro de la neuroplasticidad. Por eso ahora en las nuevas resonancias magnéticas como el DCI, entre otros, vamos a ver esa actividad de esa neuroplasticidad. Mientras mayor neuroplasticidad comencemos a ver, más se está ejercitando ese músculo y más capacidad hay de aprendizaje y de desenvolvimiento. Si no lo vemos, entonces hay una desfase o algo está pasando en ese cerebro. Así que ya básicamente hablamos de esa parte de plasticidad. ¿Cómo se desarrollan las redes neuronales? Bueno, ya lo hemos verbalizado en el proceso. Recuerden que es bien importante que las dendritas son conductos que van a recibir señales. Y estas señales, ¿verdad?, de dendritas se transmiten unas a otras, como les mencioné, y ellas se van a conectar entre sí, transmitiendo esa información. Luego las señales eléctricas viajan a lo largo de estos axones, y estos axones, ¿verdad?, es lo que van creando una vaina de mielina que se extiende hacia el cuerpo, ¿verdad? Bien importante que aquí, por ejemplo, a veces tenemos personas que, por mencionar, cuando tenemos un problema de esclerosis múltiple, es porque algunos de estos axones se han roto y por lo tanto la información no coaxiona y no llega de un lado al otro. Así que los axones y las terminales a través de los cuales se descargan las señales transmiten informaciones para que ellas se puedan llevar a cabo. Aquí ya hablamos de las redes sinápticas, básicamente para que las pudieran ver. Y aquí podemos ver cómo se hace ese intercambio, ¿verdad?, de dendritas, de los receptores, cuáles se van, cuáles se pierden de esos procesos de neurotransmisores, cuáles llegan a la otra neurona, cambian en potencial eléctrico de acuerdo a su membrana. Y este proceso es bien importante porque si ese proceso no se está dando, hay un proceso de arquitectura del cerebro que no se está ejecutando. Aquí les quise poner una imagen, ¿verdad?, porque más adelante vamos a tener un ponente que va a estar hablando sobre el proceso de la arquitectura. Nosotros tenemos que conocer esa arquitectura de ese cerebro para poder saber cómo vamos a desarrollar, vamos a implementar un plan de terapia, ya sea educativo o curricular. El cerebro consiste en una vasta cantidad de neuronas, como hemos hablado, células, glias, unidades. Ellas van, como ven aquí, en el individuo desde 0 a 2 años. Vemos al fondo muchas que no se han activado. Desde los 2 años hasta la pubertad, vemos ya unas que se han activado y hay otras que están al fondo sin activarse todavía. Y cuando adultos ya cada vez vamos viendo menos en ese proceso. Así que es bien importante que recordemos que esas redes de neuronas están interconectadas. ¿Okay? Aquí era que quería que vieran una imagen donde podíamos ver cuando ellas se activan y cuando no se activan, ¿verdad? Y cuando a veces tenemos una apoptosis, que es una apoptosis cuando tenemos muertes celulares porque por alguna razón esa área del cerebro nunca se activó y es como si tuviéramos cicatrices, ¿verdad? Y así a toda la vida se crea esto que sucede no solo en la niñez. No obstante, hoy, ¿verdad?, ya podemos afirmar que el cerebro está constantemente moldeándose a lo largo de la vida. Así que dentro del campo de la neuropsicología infantil ya hemos estado, ¿verdad?, en un desarrollo de sus diferentes subespecialistas. Según habló Press en la Universidad de Pittsburgh, propuso introducir asignaturas autónomas de lo que es la pedagogía, lo que es el proceso neurodidáctico. Así que, de acuerdo con esta nueva disciplina, la pedagogía escolar, tanto como la didáctica general, tiene que conceder más información al hecho de que el aprendizaje se basa en unos procesos cerebrales
Y son resultados, ¿verdad?, de procesos de cerebro infantil, de cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, entre otros. Es bien importante que tengamos en consciente que el aprendizaje y la memoria son dos procesos cerebrales estrechamente ligados, que originan cambios adaptativos de la conducta. Es por esto que la estabilización de los cambios neuronales que tienen lugar tras el aprendizaje permite una consolidación de memorias y su mantenimiento a largo plazo. Cuando aprendemos podemos utilizar de forma interactiva dos tipos de estrategias cognitivas. Una de ellas se basa en la repetición del entrenamiento y dar lugar a la memoria implícita, y otra a la memoria de hábitos, consciente y rígida. Difícilmente podemos expresar en situaciones diferentes cuál es original. Por eso es que es bien importante nosotros estar constantemente pendientes de cómo nosotros vamos a trabajar ese proceso del área de integrar la neurología con la educación. De esta parte, ¿verdad?, la hemos ido mencionando. Sí les quería hacer hincapié que recuerden que recibimos diariamente 400.000 millones de bits de información por segundos, de los cuales solo permanecen en el plano consciente 20.000 millones. Del resto para el subconsciente. Yo siempre digo que la neurociencia ya ha ido avanzando tanto que ya los neurocientíficos ya partimos de la premisa de que el cerebro no es un disco rígido. Por lo tanto, es un disco donde nosotros podemos almacenar información, podemos integrar complejos conceptos, donde trabajamos también las emociones, se trabajan y todo, ¿verdad?, dependiendo de qué área queramos trabajar, se almacena en ese folder del hipocampo. Pero también, si queremos trabajar emociones, se almacena en la amígdala y así sucesivamente. ¿Qué relación existe entre la transmisión neuronal y el aprendizaje? Bueno, la relación se ha pensado a través del proceso de información en que el cerebro implica este paso que señala, ¿verdad?, lo que son las neuronas. Y les pongo, por ejemplo, este dibujo donde es bien importante que vean, si se acuerdan, que el occipital estaba acá atrás, que era el que trabajaba la visión, y los ojos son cruzados. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, estas proyecciones de neuronas envían señales de su ojo a su cerebro, y de ahí a los músculos que mueven los ojos. Y este procesamiento cognitivo implica el envío de señales entre neuronas dentro del cerebro. A mí me pasa muchas veces que yo estoy trabajando a veces con la parte pediátrica de niños y tengo muchos niños que tienen a lo mejor problemas de déficit de atención, entre otros, y lamentablemente a veces me empiezan a estar brincando cuando están leyendo, me brincan una línea, me brincan la otra, van al oftalmólogo, van al médico, todo bien, no tienen miopía, no tienen metromorfismo, pero resulta que a lo mejor tenemos lo que llamamos acá, nosotros conocemos como un ojo que no se está estimulando, un ojo vago. ¿Qué significa eso? Que tengo uno de los ojos que está haciendo toda la función sobre el otro. Por lo tanto, si por ejemplo yo quiero leer relación, yo soy dominante con mi ojo derecho va a ver la R y mi ojo izquierdo va a ver la E. Al yo fusionarlo y yo conocer la fonética de esos sonidos, pues yo voy a leer re. Pero si yo estoy solamente funcionando con un solo ojo, pues lógicamente me va a dar fatiga visual, voy a empezar a brincar la lectura y entre otros problemas. Y puedo hasta llegar a tener dislexia, entre otros. En cualquier momento, millones de neuronas están activas, enviando siempre señales entre sí. Por eso es que la transmisión neuronal y el aprendizaje es importante que se dé, ¿verdad? Y ese proceso presináptico y postsináptico, como lo estábamos hablando durante el día. El aprendizaje implica un cambio en el comportamiento y por lo tanto debemos de suponer algún cambio en la forma en que se comunican las neuronas. Es por eso que en la actualidad se cree que los cambios en tal comunicación implican cambios en la conexión sináptica, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando. El aprendizaje siempre va a tener lugar al aumentar la eficacia de conexiones sinápticas. Mientras más conexiones sinápticas yo pueda integrar, mejor van a hacer ese proceso, por lo tanto puedo emitir más neurotransmisores. Si emito más neurotransmisores, esa membrana se va a regenerar más y puedo tener mayor aprendizaje. ¿Qué consideraciones debemos de tener como maestros o como docentes desde una perspectiva desde la neurociencia? Número 1, las tecnologías de la información y comunicación. Pueden ser definidas como conjuntos diversos de herramientas y recursos tecnológicos usados para la comunicación. Nosotros estamos en una era completamente diferente a cuando nosotros éramos educados. Tenemos que saber diseminar, almacenar y gestionar información. Es por lo tanto que el uso de la información y la comunicación
debe de tener y otorgar múltiples oportunidades y beneficios al estudiante. Por ejemplo, favorecer las relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción de conocimiento, promoción de capacidad de creatividad, de comunicación, de razonamiento. Y este avance es lo que ha ido permitiendo que se dé ese proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite una educación de manera positiva, aumentando esas emociones, que ese rendimiento académico de los alumnos vaya como esencia en las habilidades de una persona que las posee, ¿verdad? De ahí sale la robótica, ¿verdad? La robótica educativa que emerge, ¿verdad?, como parte de la tecnología. Y esta disciplina promueve el constructivismo, la interdisciplinaridad, entre otros. Y la robótica ha sido algo que en el ámbito educativo se ha desarrollado de acuerdo a los principios bien dirigidos de nuestro, ¿verdad?, de Jean Piaget, que habla sobre el desarrollo cognitivo. Y la teoría constructivista hace gran eco en el trabajo con la robótica educativa que promueve este aprendizaje, ¿verdad?, esta generación de aprendizaje. Así que, como consideraciones, les voy dando las siguientes. Número 1, como docentes siempre debemos de usar la tecnología, ¿verdad?, para diseñar este ambiente de diferentes inteligencias. Ahí, ¿verdad?, podemos hablar hasta de las inteligencias emocionales, entre otras cosas. El uso de la tecnología nos va a estimular los sentidos humanos y cómo ellos activan una gran cantidad de receptores que recogen la información de ese medio ambiente. Mientras más medios se usen que activen más sentidos, más redes neuronales se desarrollan y por tanto mayor capacidad de aprendizaje en las mentes de los estudiantes. Ayer estuve... Doctora Narváez. Sí. Sí, tenemos 5 minutos para empezar la ronda de preguntas. Vale, gracias. Ayer, para finalizar, ayer casualmente estaba buscando sobre las diferentes modalidades en otros países y, por ejemplo, Finlandia utiliza mucho este proceso de lo que es la educación. También tenemos lo que es la metodología, ¿verdad?, que hablamos que tenemos que usar todos los sentidos para que se puedan integrar. Aquí tenemos que promover la reflexión y análisis y concluyendo. Aquí tienen algunas estrategias que pueden utilizar, por ejemplo, para ejercitar la memoria, es utilizar un cuento y que ese cuento el niño te lo tiene que recordar al revés, o pueden ser oraciones o pueden ser números para ejercitar la memoria. Si queremos ejercitar la parte hemisférica, se dibuja un cuadro en el aire con la mano derecha y por lo menos 10 veces y se memoriza el movimiento y luego se dibuja el triángulo con el aire y así a su vez. Por último, se repiten múltiples. Pueden utilizar ¿verdad?, estrategias de memorizar, de memoria semántica, los acrónimos, los acrósticos. Entre los acrósticos, por ejemplo, utilizar las palabras usando las iniciales y así a su vez y pueden ir ampliando. Y si queremos trabajar diferentes hemisferiedades, también pueden utilizar organizaciones. Si queremos trabajar el lado izquierdo de la lectura y si queremos trabajar el lado derecho, podemos, ¿verdad?, usar las representaciones más visuales y todo lo que tenga que ver con conexiones, ese hands-on. Así que bien importante, y con eso culmino para las preguntas, el cerebro necesita 3 componentes: agua, oxigenación y movimiento. Sin esas 3 no podemos seguir regenerando y no podemos llevar a cabo un proceso. Así que los dejo entonces con la conclusión de qué educación queremos para nuestros niños, para nuestros estudiantes. Ustedes, aquí hay una tabla donde habla sobre la educación tradicional versus una educación basada en el cerebro. Y ahora puedo pasar a las preguntas. Gracias por recordarme el tiempo. Muy interesante su exposición, doctora. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a un niño con agenesia del cuerpo calloso? ¿Cómo se puede ayudar a un niño? Con agenesia del cuerpo calloso. Perfecto. En este caso, este niño, lo primero que tenemos que trabajar es todo lo que tenga que ver con hemisferidad lateral, quiere decir movimiento. Quiere decir que este niño, dependiendo de la edad que tenga, ¿verdad?, no sé el caso completo, tendríamos que trabajar todo lo que pueda hacer destrezas de movilidad, aunque sean leves, movimientos básicos de la mano, movimientos en las piernas y movimientos linguales, porque mientras más movilidad tú le des a los diferentes, más mensajes tú le vas decodificando al cerebro de que en una información tú le quieres comenzar a entrar. Es como todo, es como yo siempre digo, el cerebro es como una computadora. Si tú le quieres darle una información nueva, tienes que darle unos comandos primero, una programación, para tú dejarle saber, ahora yo te voy a dar una información nueva, o dependiendo, ¿verdad?, lo que tú le quieras trabajar.
Muy bien. Otra pregunta dice, cada día veo que muchos niños no prestan atención en clases. ¿Es muy difícil que ellos capten todo lo que quieren? ¿Qué recomienda para padres y profesores? Mira, hoy en día sí coincido con la persona que haya hecho la pregunta, hay muchos déficits de atención, a veces mal diagnosticados. ¿Y qué podemos hacer contestando la pregunta? Es, número uno, yo siempre les recomiendo a los padres como a los educadores es solicitarle al estudiante que te parafrasee la instrucción, para tú saber, tener conocimiento que ese estudiante te entendió la instrucción. Segundo, es demostraciones. Típicamente estos niños cuando tienen un déficit de atención, si solamente se la damos de forma verbal, casi siempre el aprendizaje de niños con déficit de atención son visuales y kinestéticos y necesitan el movimiento. Por lo tanto, si se la demuestro y visualmente la ve, el proceso será más rápido. Segundo, fragmentalizar. A veces los maestros dan muchas, ¿verdad? En una evaluación es muy largo quizás la evaluación y cuando ya ellos ven que son muchos, ellos emocionalmente se bloquean, por lo tanto, no es que no lo sepan porque son nenes muy inteligentes, sino que sencillamente emocionalmente se bloquean. Si fragmentalizamos esa evaluación por secciones, vamos a tener una mejor recuperación. Muy bien, muchas gracias Carla por compartirnos toda tu experiencia. Siempre queda mucho por conversar. Agradecemos a los asistentes acá, a usted por su interesante ponencia.